Hola de nuevo. Vamos a ver la comprensión oral, la primera parte. En esta parte nosotros lo que queremos es introducir los primeros elementos de cómo entender el lenguaje auditivo. Para ello vamos a seguir los siguientes puntos. Primero vamos a dar una introducción todavía un poco genérica de los conceptos fundamentales a la hora de entender la transmisión lingüística, ¿no? Lenguaje, lengua y habla. Luego vamos a ver la identidad lingüística. La idea que quiero defender es que cuando nosotros damos clase, sobre todo, aparte del contenido que hay, sobre todo lo importante es construir al alumno como persona. A través del lenguaje nosotros construimos una identidad de grupo y una identidad personal. Y en tercer lugar vamos a hacer algunas consideraciones de por qué la comprensión oral puede ser un poco difícil trabajar en el aula. En primer lugar, el lenguaje, la lengua y el habla. Son tres términos teóricos que son importantes tener como punto de partida, como elemento para pensar. Es decir, nosotros tenemos en primer lugar un lenguaje, es decir, una facultad que hemos hablado antes de ella, por la cual nosotros, nuestro cerebro, somos capaces de procesar el lenguaje, cualquier idioma. Eso luego se concreta en una lengua. Nosotros, como hemos generado un producto que es el español, por ejemplo, y otros tienen el inglés o el francés, el idioma que sea. Es decir, como grupo nos comunicamos de una determinada manera, con una cierta lengua. Y por último, que es la que más nos va a interesar, es el habla. Es decir, el acto en el cual nosotros realmente nos comunicamos. Esa lengua se concreta en el habla del día a día, de cuando vamos a clase, de cuando nos relacionamos con los otros. Vale, la identidad lingüística, como decía, esta identidad tiene dos aspectos. En primer lugar, tenemos una identidad social. Nosotros, aun incluso hablando todos español o idiomas próximos, tenemos distintas formas de hablar por distintos motivos. El primero responde a las variedades diatópicas, que dice, bueno, pues los dialectos, según el lugar donde hayamos nacido, nuestra forma de hablar puede ser un poquito diferente. Después tenemos las variedades diastráticas. También existen los sociolectos, que son variedades que dependen de los ámbitos sociales. Pues no habla igual un médico que un profesor, que un electricista, ¿no? Cada uno tiene un ámbito de especialización que le lleva a hablar de una manera un poquito diferente. Asimismo, tenemos las variedades diafásicas, que se refieren a los registros. Es decir, según las circunstancias en las que nos movamos, tenemos un habla más coloquial, si estamos con amigos, tenemos un habla estándar si estamos a lo mejor en un ámbito un poquito más formal, y luego tenemos un ámbito culto, pues por ejemplo para el colegio, para la universidad, en el que hay que usar un lenguaje más especializado. Y por último tenemos las variedades individuales, los idiolectos, que se refiere a la manera con que hablamos cada uno, que es distinta, que tiene su propio estilo. Además, tenemos una identidad comunicativa, es decir, esa forma de hablar más o menos común a distintos grupos, luego se concreta en que yo hablo de mí mismo de una cierta manera. En la manera con que yo empleo el lenguaje para hablar de mí, eso va constituyendo mi identidad. Y es algo que nosotros como profesores conviene que trabajemos, ¿no? Porque tenemos la oportunidad de, a través de la asignatura, de dar un crecimiento personal al alumno muy grande. Pues buscando que él emplee la forma de hablar de sí más positiva, porque si uno siempre habla en sentido negativo, al final tu identidad es negativa. Si hablas en un sentido positivo, en un sentido en el que valoras tus aptitudes, tu identidad acaba siendo positiva, y eso es muy valioso para el conjunto de la vida. Vale, bueno, tenemos ahí una definición de qué es la identidad, pues quién es uno, hacia dónde va, qué lugar ocupa. Pero lo más importante viene a continuación, que es el pasar. Lo que tenemos al final que transmitirle al alumno es que el aprendizaje no es solo retener unos contenidos, sino es pasar de una dependencia de los otros a depender de uno mismo, a ser capaz de, con el empleo que hace el lenguaje, moverse en el mundo. Asimismo, esto
se puede concretar en trabajar una autoestima positiva y una sociabilidad, ¿no? Es decir, fomentar en el aula que el alumno se sienta valioso y que se relacione con los otros de un modo sano puede ser más importante casi que el contenido que demos, que también lo es, pero en el conjunto de la vida no lo es tanto. Vale, y eso se concreta en tres aspectos, ¿no? En trabajar el autoconcepto, la imagen que tiene uno de sí mismo, la continuidad temporal, que se refiere a los recuerdos que uno tiene del pasado, que en cierta manera es un autoconcepto, pero ya construido, ¿no? Que viene de atrás, y la relación con los otros. Vale, asimismo, y ya para cerrar esta parte, tenemos que considerar un poco acerca de la comprensión oral. La comprensión oral tiene un problema, y es que se usa en muchos ámbitos, como vamos a ver, y entonces uno se puede preguntar, ¿cómo la trabajo en el aula? Vamos a verlo. Las dificultades. ¿Qué dificultades tenemos? La primera es que, como se usa todo el rato, desde que nos levantamos por la mañana en nuestra casa, con nuestros amigos, en el colegio, en el trabajo, estamos todo el rato hablando, pues pareciera que no hay que trabajarla, ¿no? Porque podría parecer una habilidad natural. Pero el hecho es que luego, si en el aula nos damos cuenta que los alumnos tienen una capacidad de comprensión muy baja. Es decir, dura muy poquito y no se quedan con muchos datos, con lo cual en la práctica la comprensión que tenemos auditiva, oral, hay que trabajarla. Como vemos, se usa para un montón de cosas, ¿no? Podéis leerlo, pues para muchas tareas muy diferentes. El problema que tiene eso es que al final la comprensión oral puede parecer un cajón desastre, es decir, en el que quepa todo. Entonces, en la siguiente parte vamos a trabajar en más detalle qué elementos hay que tener para que cuando trabajemos la comprensión sea de un modo completo, de un modo que le sirva. Vale. Además, el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Una breve diferenciación que luego en los siguientes temas se va a ver en más detalle. El lenguaje oral se caracteriza principalmente porque es improvisado. ¿Y eso qué da? Pues que cuando uno habla transmite, como veíamos antes, un afecto, una expresión emocional. Es expresivo, apelativo y fático en sus funciones, con las funciones que hemos visto antes. Y además se superponen muchos códigos, ¿no? Es decir, podemos usar, como pone ahí, gestos, miradas, entonación. Además, tenemos que esto da una aproximación entre interlocutores. Normalmente, una expresión oral está delante del receptor y puedes, en función de cómo sea la reacción de él, modificar tu mensaje. Y normalmente da una comunicación relajada, ¿no? En el que el lenguaje no está tan cuidado como en el escrito. El lenguaje escrito, por su parte, pues va a ser lo contrario, es reflexivo, con lo cual emplea unas estructuras muy correctas, muy precisas, se suele cuidar más. No puede ayudarse con nada de lo que hemos visto antes, no hay miradas, no hay gestos, solo se apoya en lo que es propiamente lingüístico. Y sí que tiene más un estilo personal. Al ser más cuidado, normalmente es más propio, ¿no? Es más detallado. Bueno, pues con esto terminamos la primera parte de este tema y en el siguiente rematamos la comprensión oral.